Profesor, muchas gracias. Bienvenido a Yo También Voto. Este es un proyecto de la mano de organizaciones de la sociedad civil, universidades y medios de comunicación para conocer las propuestas y los compromisos de las personas candidatas a la población con discapacidad. Comenzamos con el primer eje: derecho a la educación y accesibilidad en el espacio físico. Se estima que 1.200.000 personas con discapacidad mayores de 15 años no saben leer ni escribir, aun cuando su condición sí se los permite. Es decir, su derecho a la educación es vulnerado. Los centros de atención múltiple ofrecen atención escolarizada, pero únicamente a nivel básico y, como ya lo comentaba, de forma segregada. ¿Cómo eliminar las barreras de todo tipo que existen en el modelo educativo actual? Bueno, consideramos que el derecho a la educación en nuestro país es un derecho constitucional. La educación básica está desde educación temprana hasta preparatoria, y sí creemos que debe ser una tarea prioritaria del Estado mexicano de garantizar a todos y a todas que ese derecho a la educación sea una realidad y que no sea una situación que esté en el marco de la Constitución, pero que en los hechos poblaciones queden segregadas de este importante servicio educativo que es clave para que un país se desarrolle. Educación es desarrollo, ciencia y tecnología es desarrollo, y es algo que debemos seguir trabajando para que sea una realidad plena en México. ¿Y cómo garantizar el acceso de las personas con discapacidad a los niveles educativos superiores como una generalidad y no como casos excepcionales? Consideramos que debemos de apostar más a un modelo integrativo que no excluya, sino un modelo que efectivamente la gente que tiene alguna discapacidad sea integrado a los grupos regulares de las escuelas, porque hemos visto que la interacción genera desarrollo y el aislamiento, al revés, genera retraso. Tratar este asunto en forma segregada consideramos que es un error. No quiere decir que no sean necesarios los maestros especialistas en educación especial, pero integrados a grupos en forma total, a efecto de que todos aprendamos de que la sociedad es diversa y que los humanos también somos diversos y que hay que aprender a respetarnos y a darnos ayuda mutua para formar una mejor sociedad en el futuro. Entonces nuestro planteamiento es escuelas integradoras en donde también participen especialistas en educación especial. No estamos de acuerdo en la segregación de esta población. Ahora, sobre materiales adaptados, apenas el 1% de los libros de texto se producen en macrotipos, que son estas letras más grandes, o en braille, y esto es meramente por un tema presupuestal. Usted, como futuro senador, ¿qué propondría para aumentar la producción de estos materiales? Estamos a favor de que se haga una realidad lo que la UNESCO plantea, de que por lo menos el 8% del PIB se dedique a educación. Aquí en nuestro país andamos en 3 y 4 y estamos muy lejos. Nos propondríamos que creciera este porcentaje de 10 a 2, como hoy lo están haciendo importantes países como es China, como es Vietnam, como es también países como Corea del Sur, donde India mismo, donde el peso fundamental del gasto está siendo en educación, al igual que los países nórdicos que han puesto especial acento en este enfoque. Sin educación no hay desarrollo. Apostar a la educación es apostar al desarrollo de un país, y nuestro partido estará siempre al pendiente porque se incrementen de manera sustantiva los presupuestos para atender al país en general, y desde luego estén considerados los diferentes tipos de discapacidades que hay en la población mexicana, por una escuela integradora que permita que todos nos ayudemos para progresar. Ahora, si seguimos con el mismo ritmo de accesibilidad actual, México tardaría 230 años en lograr un país totalmente accesible. ¿Qué hacer para que los gobiernos municipales, las alcaldías, que son quienes tienen las facultades y son el gobierno más cercano a la sociedad, realmente tomen acciones para accesibilizar los espacios físicos? Se hagan responsables de lo que ya por ley les corresponde. Es obligación de todo el Estado mexicano garantizar el derecho a la educación.
Y decir todo el Estado mexicano, quiero decir el ámbito federal, estatal y municipal. Debe haber una coordinación entre estas tres instancias del Estado mexicano para que el derecho a la educación se garantice y desde luego pues no se deje toda la carga a la federación y a los estados. El municipio también tiene que cumplir con su parte. Ahora, sobre el eje de justicia, le leo un caso muy breve. Arturo Medina Vela es una persona con discapacidad psicosocial e intelectual que fue acusada, procesada y sentenciada por el robo de un automóvil, aunque no sabía manejar. Pasó 4 años en prisión hasta que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dictaminó que el Estado mexicano no cumplió con sus obligaciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 10 años después de la injusta detención, recibió una disculpa del gobierno de México, pero casos como este se repiten todos los días. Hoy muchas personas con discapacidad están privadas de la libertad debido a la discriminación y barreras que existen en el acceso a la justicia. Como persona legisladora, ¿qué herramientas y acciones planea incorporar para hacer efectivo el acceso a la justicia de las personas con discapacidad? Primero, que esas personas que fueron injustamente acusadas no nada más deben de recibir una disculpa, sino una reparación de daño en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito moral, en el ámbito también psicológico. Tienen derecho a una reparación de daño por el abuso cometido contra ellos. Segundo, penalizar las arbitrariedades y abuso de las instancias gubernamentales que caigan en ese hecho, porque una disculpa y las administraciones que cometieron este tipo de abusos pues están impunes. Creemos que debe ser sancionado con fuerza los abusos de autoridad y para efecto de evitar este tipo de injusticias. Y ahora, para la accesibilidad a la justicia de las personas con discapacidad, ¿usted propondría, no sé, en ministerios públicos, en la defensoría misma, intérpretes en lengua de señas, documentación en braille, expedientes? Yo creo que puede abrirse también fiscalías especiales para atender este tipo de problemas, este tipo de casos. Y desde luego estas fiscalías especiales deben de contar con toda la tecnología, desde el lenguaje de señas, el lenguaje braille, también contar con la tecnología para intérpretes en caso de que hablen otra lengua, o bien incluso asesores psicológicos para que puedan, y asesores también en el marco legal, porque además debe establecerse que ellos tienen que ser sujetos de acción supletoria por parte de la autoridad. ¿Qué significa? Como personas débiles y discapacitadas, necesitan que la justicia tenga una acción supletoria, es decir, que supla la deficiencia de la queja cuando no esté suficientemente adecuados sus recursos legales que ellos interpongan. Eso tiene que hacerse, obligar a que la autoridad tenga acción supletoria. Y sobre el acceso a la salud de las personas con discapacidad, el acceso sin discriminación, ¿qué hacer para que se logre? Porque al día de hoy le pongo ejemplos muy cortos. Una mujer de talla baja que quiere hacerse una mastografía y no puede porque el equipo, la infraestructura misma no es adaptada. O una persona con discapacidad auditiva que no puede conocer su diagnóstico porque el doctor no habla lengua de señas, o en todo caso lee labios pero no puede hacerlo porque el doctor usa el cubrebocas. ¿Cómo hacer que la población con discapacidad realmente pueda tener acceso a este sistema? Bueno, indudablemente debe ser parte de la obligación del derecho del Estado mexicano proporcionar los recursos humanos y tecnológicos para que esta población sea debidamente atendida. Es decir, tiene que atenderse de manera plena sus reclamos, sus necesidades y también sus mecanismos de defensa como población agraviada. ¿Y se podría hablar de un diseño presupuestal al momento de generar el proyecto de egresos, una partida específica, una bolsa específica para la adaptabilidad de la infraestructura? Estamos nosotros de acuerdo que se cree un ramo del presupuesto especialmente para atender el tema de la discapacidad de manera integral. Perfecto. Ahora, sobre la consulta a personas con discapacidad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad estipula en el artículo 4 la obligación de los estados a realizar una consulta a este grupo poblacional y sus organizaciones
cada vez que se pretende emitir una norma general, adoptar una acción o medida susceptible de afectar sus derechos o intereses, es decir, una reforma de ley, una norma o un reglamento. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia ha resuelto al menos 60 acciones de inconstitucionalidad en la materia por falta justamente de consulta, lo que se traduce en inversión fallida de tiempo y de esfuerzos y de un proceso legislativo que se ve trunco por la falta de la consulta a personas con discapacidad. En este contexto, ¿qué camino se debe trazar para garantizar que usted y sus compañeros legisladores no se salten estos pasos básicos y una ley pueda realmente ejercerse una vez que se aprueba el proyecto? Bueno, indudablemente que todo este tipo de necesidades tienen que tener soporte legal. Estamos nosotros en el interés de que se legisle de manera plena para que sean protegidos la gente con discapacidad de nuestro país y sea debidamente atendido. Y usted como senador subiría un punto de... Perdón, como senador usted sería o haría puntual seguimiento de los proyectos en las comisiones de las que sea parte y en caso de detectar que alguno no tenga la consulta, ¿lo señalaría? No solo eso, estaría abierto que las organizaciones ciudadanas que participan en ese tema nos ayuden con iniciativas para nosotros subirla en representación de ellos. Iniciativas a modo, iniciativas que tengan la visión de ellos con sus necesidades y la situación de que sean debidamente atendidos. Estaríamos abiertos a ser asesorados y recibir iniciativas por todas las asociaciones civiles que están a favor de atender a las personas con discapacidad en este país. Va a ser una situación de apertura plena. Sí, justo. Aquí se estaría hablando entonces de parlamentos abiertos, de foros ciudadanos, para la recolección de las... Estaríamos en la idea, y sería una propuesta, que a las reuniones de comisiones donde este tipo de problemas se discuta, sean invitados interlocutores que trabajen a favor de que sea debidamente atendida a las discapacidades en este país. Que se incorporen pues al debate, escuchar sus argumentos, sus razones, para que efectivamente puedan ser aprobadas por las comisiones correspondientes y ser turnadas al Pleno de la Cámara de Diputados o senadores para que se conviertan en ley. Y que después no se frenen en la Corte. Así es. El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el CONADIS, no tiene una persona titular desde el 2018. Tampoco hay actualmente una asamblea consultiva que represente a la sociedad civil. ¿Qué hacer con el CONADIS? Fortalecerlo, es un órgano autónomo. Fortalecerlo, desaparecerlo, reformarlo para retirar su autonomía, integrarlo a alguna secretaría, o cómo garantizar que este organismo realmente cumpla con el desarrollo y la observación de la creación de políticas públicas transversales. Debe ser un organismo que debe ser escuchado, debe ser atendido en sus planteamientos, pero también estamos a favor de que se le fortalezca. Y el fortalecimiento podría ser desde el marco legal, porque al día de hoy no cuenta con, no sé, la opción de un veto en caso del desacato. Se limita más que nada a recomendaciones y tiene muy poco presupuesto. ¿Cómo se fortalecería? Aumentar su presupuesto y aumentar sus competencias. Estaríamos a favor de ello. Dotarlo de dientes. Así es. Y como legislador se compromete a subir un punto de acuerdo para que la Presidencia de la República designe formalmente a la Dirección General del CONADIS. Sí lo haría de común acuerdo con las ONGs y sus asociaciones civiles que trabajan el tema, para que el punto de acuerdo esté debidamente fundamentado. Perfecto. Y por último, sobre el sistema de cuidados. En México hay 5.6 millones de personas con discapacidad que necesitan altos requerimientos de apoyos y cuidados para sobrevivir y realizar actividades de la vida cotidiana, como vestirse, transportarse, comer o interactuar con la sociedad. De estas, apenas un 3% acude a un centro de cuidados. Por otra parte, 90% de las personas cuidadoras mayores de 15 años son mujeres. ¿Qué hacer para aplicar la perspectiva de género y quitar esta carga histórica a las mujeres de los hogares, en ocasiones incluso también mujeres con discapacidad? Estaríamos a favor de que se les diera una ayuda por parte del Estado para que esa actividad tuviera un soporte que diera sustentabilidad. Entonces estaría hablando primero a lo mejor del diagnóstico y la creación de un padrón de personas cuidadoras. Y ser sujetos de ayuda y apoyo por parte del Estado.
Y este apoyo sería económico, supongo que a través de los mecanismos de pensiones o una beca o... Una beca, pero aparte trabajar una instancia que atienda tanto en el ramo psicológico como en el ramo también médico, todo lo que haya que atender en materia de discapacidad y pedagógico, desde luego, cuando se trate de acciones educativas. ¿Y cómo buscará llevar la agenda de cuidados al pleno? ¿Y cuál considera usted que son los principales puntos que debe incluir, particularmente para personas con discapacidad? Estoy atento a recomendaciones de personas especialistas en el tema. Entonces, usted se mantendría Muy receptivo, cercano. muy atento a escuchar opiniones de gente especialista en el tema. Y ya para cerrar sobre este apoyo que menciona a las personas cuidadoras y este pues, sistema de prestaciones psicológica o asesoría o pedagógica, ¿se tiene un diagnóstico de cuánto podría ser la cifra que es del apoyo que se les brindaría económico? Entendemos que ya se está dando un apoyo a discapacitados, pero falta el apoyo a los cuidadores para que sea un binomio completo. Estaríamos a favor de la enchilada completa. Ok, perfecto. Sería todo. Muchas gracias. Como siempre, estamos a sus órdenes. Gracias. En la mejor disposición.